No crea que yo estoy diciendo, lo dice porque quiere que creamos. No, Señor. Esa fue la voluntad de Él. Él murió abrazando la fe en Jesucristo. Sus familiares que le conocían, los amigos que le conocimos y los hermanos de la iglesia que le conocimos podemos dar fe de eso. Así es que esta tarde debemos respetar la voluntad de Gilberto. Y respetar la voluntad de Él es entender, hermanos, que Él murió abrazando la fe en Jesucristo. Que Él murió declarándose un creyente en Cristo Jesús. Que Él declaró con su boca y con su vida y con sus palabras en sus últimos días y en sus últimos años que el Evangelio de Jesucristo era verdad en su corazón. No estamos aquí nosotros para juzgar, sino para recordar las buenas cosas. Amén. Hermanos, hay un dicho que reza que todos los incurables tienen cura 5 minutos antes de su muerte. Es decir, cuando la gente se muere, todo el mundo la hace buena. Tan buena gente que era verdad. Y tan bueno que era verdad. Claro, en vida nunca lo vimos, en vida nunca lo saludamos, en vida nunca le dimos nada, en vida nunca reconocimos. Así hace la gente. Pero pareciera que en los entierros todos los muertos se vuelven buenos, hermano. No, no se trata de eso. Se trata que esta tarde recordemos aquellas cosas que nuestro hermano Gilberto hizo y que deben quedar en nuestra memoria. Olvídese de los errores, de lo pasado. Entendamos que el que está en Cristo, dice 2 Corintios capítulo 5, está como nuevo, es una nueva criatura. Y todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Eso dice la Biblia. ¿Qué debemos recordar esta tarde, hermanos? Debemos recordar siempre el buen ánimo y el buen humor que Gilberto tenía. Yo lo conocí quizás un par de años. Y siempre recuerdo haberlo visto de tan buen humor. De todo hacía gracia. Siempre se reía. Hasta de sus mismas circunstancias, de su misma situación. Siempre hablaba positivamente. Siempre era tan emprendedor. Gilberto era una persona que se entregaba a los demás. Y cuando quería a alguien se lo demostraba. Era muy respetuoso. La última vez que lo vi, creo que él tuvo pena de que yo lo viera enfermo. Cuando llegué a verlo, agachaba la cabeza y creo que le daba vergüenza que yo lo viera enfermo. Y yo tuve que decirle, ¿por qué le da pena que lo vea enfermo? Debería de darnos vergüenza haber desperdiciado toda una vida sin haberle dado, aunque sea un minuto, al Señor. Vergüenza debería de darle a aquellos que creen que conocen a Dios y están tan lejos de Él. A eso debería de darle vergüenza. Vergüenza debería de darle a la gente que se cree muy inteligente, muy sabia, pero están desperdiciando su vida, viviéndola de la manera más torpe. ¿Por qué nos va a dar vergüenza? Hermanos, cuando oramos con Él, inclinó su cabeza, empezó a llorar, y la palabra que decía era, Señor, Dios, perdón, perdón. Murió con la palabra perdón en la boca. Yo no sé cuando usted se muera con qué palabra va a morir, hermano. Los más grandes ateos de la historia, cuando han estado revolcándose en su lecho de muerte, se han muerto maldiciendo a Dios. Pero óigame, ¿cómo es que no creían en Dios? Y cuando se murieron maldiciendo al Dios en que no creen. ¡Qué absurdo, ridículo! Ateos muriendo y en el lecho de la muerte gritando y gritando. Pareciera que en el momento de su muerte ven a Cristo y le dicen, has ganado, Galileo. Pero si no creías en Él, hermano, ¿cómo lo estás maldiciendo? Pero la Biblia dice que la muerte de los hijos de Dios es otra cosa. El que muere sin Cristo. Yo no creo que en un entierro de una persona que no conozca al Señor debamos decir cosas buenas, hermanos. Nos volvemos a veces tan hipócritas en los entierros. No, mire, si él era una buena persona. Usted sabe que no era buena persona. Y que no murió por ser buena persona. Y que no murió por ser... A veces pensamos, hermano, aquel que ha estado pero en una gran zumba y se muere porque le revienta el hígado. Y decimos, bueno, pero era una buena persona. No era una buena persona. Se murió porque era un borracho. El que se murió de una sobredosis se murió porque era un pecador. El que andaba en cosas raras y lo mataron se murió porque andaba en cosas raras. Digamos las cosas como son. Pero cuando vamos al entierro de un hijo de Dios